Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en otras redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram o YouTube como @Entiende tu Salud y ahora también en el correo electrónico hola@gonzalovaquerosanz.com. El sistema sanitario español puede destacar por diferentes motivos, pero uno que nos viene siempre a la mente son los increíbles resultados en trasplantes de órganos. En 3 años pasamos de estar en la cola mundial a ser los líderes mundiales en este aspecto. ¿Cómo? Gracias a la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y a su fundador y principal ideador, el doctor Rafael Matesanz, nuestro invitado de hoy. Rafael es doctor en medicina y cirugía y en 1989 puso en marcha la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. En 3 años ya había convertido a España en líder mundial en donación, y eso le valió el premio Príncipe de Asturias en 2010. Rafael dirigió la ONT durante 28 años y ha revolucionado la historia del trasplante con un modelo referente a nivel internacional. Rafael, además, ha sido el presidente de la Red Iberoamericana de Donación y Trasplantes y es actualmente asesor de la Organización Mundial de la Salud en este aspecto. Como puedes imaginarte, es todo un privilegio tenerle con nosotros. Os dejo con la entrevista con el doctor Rafael Matesanz. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros. Hola, buenos días. Encantado de estar con todos vosotros. Ujú. ¿Nos explicarías cómo empezó a gestarse la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y así, grosso modo, aunque intuyo que será algo muy complejo, cómo funciona? Bueno, la ONT, como muchas cosas, al menos en este país, empieza como consecuencia de una situación de caos. Era la situación que tenían los trasplantes en España a finales de los años 80. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues que profesionales muy buenos, médicos y cirujanos, se habían ido a formar fuera de España, pues bien a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y habían vuelto con una serie de ideas que tenían muy difícil de desarrollar en nuestro país. ¿Por qué? Pues bueno, porque aunque había buenos hospitales ya y había hospitales punteros donde podían hacer los primeros trasplantes, pues en España no había la más mínima estructura organizativa, con lo cual, bueno, pero el trasplante de riñón, que es el más sencillo, pues se hacía fundamentalmente con riñones donados en el mismo hospital o en la misma ciudad. Pero cuando ya la cosa se empezó a complicar con los trasplantes de hígado y de corazón, que eso comienza en el año 84, pues hacía falta una estructura que pusiese en coordinación los hospitales donde se producía, donde había un posible donante y los que tenían un equipo de trasplante, que organizase los viajes, que, en fin, que fijase cuáles eran las normas de distribución de esos órganos, y esa estructura no existía. Entonces los profesionales de aquel entonces, la verdad es que fueron tremendamente combativos, y el Ministerio de Sanidad, que no sabía muy bien lo que hacer, pues lo que hizo fue desempolvar algo que estaba en el Boletín Oficial del Estado desde 10 años antes, desde el año 80. Y es un Real Decreto en el que se creaba la Organización Nacional de Trasplantes. Ujú. La verdad es que lo único que pudo recuperar el ministerio fue el nombre y poco más, pues porque durante el año 80 se habían producido cambios muy importantes. El Estado se había comenzado a descentralizar, las primeras comunidades autónomas se habían adquirido sus competencias en sanidad, Cataluña, el País Vasco, Andalucía, y ya lo que estaba previsto en aquel decreto, que era una estructura muy centralizada, la verdad es que no tenía ningún sentido. Pero bueno, se tomó el nombre, que hasta el nombre generó bastante rechazo, porque todo lo que sonase a nacional, pues la verdad es que ya entonces, ya han pasado 40 años, pues generaba mucho rechazo. Y empezamos a andar. Y empezamos a andar, y yo creo que la Organización Nacional de Trasplantes funcionó básicamente porque hacía falta. Es decir, es que nadie dudaba en que eso hacía falta.
cada cual tenía una idea de cómo tenía que estructurarse, los de hígado tenían su idea, los de riñón tenían la suya, pero realmente hacía falta. Entonces nosotros lo que hicimos fue centrar el problema en que sí teníamos muy buenos equipos de trasplante, hacíamos buenos trasplantes, pero realmente si faltaba la materia prima, aquello no funcionaba, no podía funcionar. Es decir, es lo que después uno de nuestros coordinadores, muchos años después, pues resumió diciendo de que sin donante no hay trasplante. Pues efectivamente así era. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una estructura destinada a profesionalizar la donación de órganos. Yo tenía experiencia en los dos hospitales en los que había trabajado, en la Fundación Jaime de Díaz y en el Ramón y Cajal de Madrid, que se donara o no era muy dependiente de la persona que se hiciera cargo. Los nefrólogos, que éramos entonces los que llevábamos todo esto, porque el trasplante de riñón fue el que empezó y el que estuvo durante muchos años completamente solo, pues éramos los que íbamos a pedir los órganos a la familia, los que organizábamos toda la extracción, los que nos poníamos en contacto con los cirujanos, con los anestesistas, con todo el mundo. Es decir, hacíamos la labor que hoy hace el coordinador de trasplantes. Y entonces yo había observado que había compañeros que tenían una especial habilidad para comunicar a la familia la idea de la donación y que siempre conseguían el sí, y había otros pues, que realmente no lo conseguían nunca, siempre encontraban una excusa para que no hubiera donación, ¿no? Bueno, de ahí surgió la idea de que lo que había que hacer era profesionalizar la tarea de la coordinación y otra cosa fundamental, que esa tarea, que esa persona, la que denominamos coordinador de trasplantes, que era un oficio que ya existía en otros países, lo que pasa es que con un perfil muy distinto al español, pues estuviese lo más cercano posible a donde se producía la donación, a donde moría las personas que después eran donantes, o sea, en las unidades de cuidados intensivos. O sea, Ujú. nosotros determinamos que el coordinador ideal era el médico intensivista, que después tenía que estar ayudado por una serie de enfermeras que realmente formaran un equipo con él y que llevaran a cabo todo el proceso de la donación. Y bueno, pues y que además esas personas necesitaban pues una estructura que les apoyara, que les formara, que les coordinara, que les diera protocolos y que les apoyara en cualquier problema que tuvieran pues con el hospital, con la administración o con quien fuera. Y eso realmente fue la Organización Nacional de Trasplantes, esos fueron sus principios. Y la verdad es que la cosa funcionó muy bien, porque cuando empezamos en el año 89, España estaba en la parte media-baja de donantes de Europa, estaba en 14 donantes por millón. Hoy estamos, pues este año nos vamos a ir a los 59. Pero lo cierto es que en 3 años España se situó en el año 92, ya éramos los primeros del mundo. O sea, el cambio fue tan radical, el sistema funcionó tan bien, entró tan bien en la estructura que había en esos momentos en España, que en solo 3 años nos pasamos a ser los primeros del mundo, lo cual fue un éxito pues muy importante. Y bueno, como todo lo que triunfa, la verdad es que empieza a funcionar bien, todo el mundo pues, se subió al carro de que había que contribuir a esa organización. En Y bueno, solo 3 años llegamos a ser el número uno y se ha mantenido durante más de 20. no, ¿Qué durante factores más de han 30, hecho? durante más de 30 realmente. Esto fue en el 92 y estamos ya en el 24, ¿no? O sea que llevamos 32 años como líderes mundiales. Esto no tiene ningún parangón en ningún otro aspecto de la vida española. Es decir, no somos primeros del mundo en casi nada, pero ni mucho menos somos primeros del mundo durante 3 décadas seguidas. Y la verdad es que, bueno, pues fue una estructura que se crea entonces, pero que a partir de ahí lo que ha ido es perfeccionándose en todos sus aspectos. Cada vez se ha ido ocupando de más cosas y cada vez pues se ha ido extendiendo a más y más hospitales, se ha ido uniendo a la red privada, por ejemplo, que es algo pues muy importante porque realmente pues todos debemos donar porque todos podemos necesitarlos, se trate uno de un hospital público o un hospital privado. Y bueno, pues, realmente no ha hecho más que mejorar año a año. ¿El cómo funciona? Bueno, pues, realmente es un poco lo que decía antes, el principio de que, los trasplantes los hacen los médicos, las enfermeras, todo lo que es la estructura hospitalaria.
pero todo aquello que los hospitales no pueden realmente organizar, porque no es su cometido, tiene que ser organizado, tiene que ser favorecido, tiene que ser ayudado por una estructura exterior. Y eso es lo que es la ONT. Y la ONT se estructuró en una España que ya entonces era muy descentralizada. Nosotros nos adelantamos, antes de que se hicieran las transferencias a las 17 comunidades, nosotros creamos una estructura en red en la que cada una de las comunidades tenía un responsable, un coordinador autonómico, que a su vez se coordinaban con el coordinador nacional, que era el director de la Organización Nacional de Trasplantes. Y entre nosotros, o sea, nosotros 18 realmente organizábamos toda la política de trasplantes y así lo hemos venido haciendo durante muchos años. Y luego cada autonómico dentro de su zona de influencia, de su comunidad, pues es el encargado de valorar cómo funciona cada hospital, si tiene que realmente que modificar la estructura, si tiene que cambiar algún coordinador, cómo hay que formarlos, etcétera, etcétera. O sea, es una red que se ha ido tejiendo, que cada vez, como decía antes, está más perfeccionada y que además, una vez controlados y potenciados los órganos, pues entró con los tejidos, a continuación con las células hematopoyéticas, con la médula, con el cordón umbilical, con las células madre, o sea que realmente ha sido, bueno, Ujú. pues una escalada de todo lo que lleve la palabra trasplante, se supone que se tiene que encargar la ODT. Y todo esto con una inversión en sanidad del puesto veintitantos. Es decir, no somos el país número uno de inversión en sanidad. ¿Por qué no nos copian otros países? No sé, ya lo intentan ya, pero lo que pasa es que cuando intentan copiarlo, y en realidad el modelo español ha sido copiado por muchos países, lo que pasa es que ha sido copiado, digamos que parcialmente. Cuando vienen aquí y nosotros les explicamos, o vamos nosotros a otros países, les explicamos cómo funciona, pues claro, a ellos les suena lo más claro, que bueno, se trata de poner aquí a unos médicos que son los coordinadores de trasplante, vale, y que empiecen a funcionar y tal. Pero luego les faltan otras muchas cosas. Primero hay que tener, y eso es muy importante, un sistema de sanidad como el español público y de cobertura universal. Sin eso es muy difícil. Es muy difícil porque, a ver, la máxima, lo decía antes, es que todo el mundo debe donar porque todo el mundo puede necesitar. Y por desgracia hay muchos países en los que los trasplantes se hacen en el sistema privado, pero las donaciones se producen en el sistema público. Entonces, claro, aquello no acaba por no funcionar. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en América Latina. Y hay grandes hospitales de trasplante que son privados y, sin embargo, la mayoría de los donantes proceden del sistema público. Eso, tarde o temprano, acaba por quebrar, no puede funcionar. Y luego también, bueno, pues necesitan ese ánimo, esa estructura que no es fácil de crear, que ayude a esos coordinadores, que esté, además tiene que depender, esto es algo que creamos nosotros y que después muchos países también nos han copiado. Cuando se crea la ONT, todos los países, la mayoría de los países europeos tenían organizaciones de trasplantes, pero tenían organizaciones de trasplantes que eran fundaciones privadas. Es decir, lo único que se dedicaban era a distribuir los órganos, eran acuerdos entre profesionales, es el caso de Eurotransplant, que todavía existe, o el caso de France Transplant, que desapareció en su día, o el Nord Italia Transplant, que realmente eran asociaciones de profesionales, habitualmente de cirujanos, que se reunían, fijaban las normas de distribución y ponían una oficina y a través de esa oficina pues se distribuían los órganos, los hígados, los riñones, etc. Nosotros establecimos que para realmente incidir en que un hospital funcione, en que un hospital tenga donantes de órganos, hace falta que esté implicada la administración. Es decir, esto es un problema de gestión. Y entonces, bueno, pues para eso tiene que depender de la administración pública. Esto no es cómodo, es decir, los médicos tienen muy poca tendencia a dejarse administrar, ni por el ministerio, ni por las consejerías de sanidad, ni por nadie, pero es que es obligado. Tú no puedes realmente influir en que un hospital funcione mejor si no interviene la mano del responsable sanitario de turno. Necesitas recursos, necesitas, pues eso, nominar a las personas que son los coordinadores o los equipos de trasplantes, hacer leyes. O sea, nosotros realmente la ONT ha ido
ordenando mediante decretos tanto los trasplantes de órganos como de tejidos, como de médula, y todo esto no se hace con unas asociaciones privadas. Y por eso, bueno, pues en muchos países no están dispuestos a pasar por este agujero, por decirlo así, y las cosas acaban por no funcionar. Es decir, algunos por unas razones y otros por otras. Lo cierto es que el modelo español ha influido en las organizaciones de trasplantes de medio mundo, y en algunas realmente se ha trasplantado C por B. Yo diría que hay países en los que el modelo español pues se ha trasplantado y tiene casi todas sus características. Uno es, por ejemplo, Croacia. Croacia es un país muy pequeñito, son 4 millones de personas, pero realmente copió nuestro modelo C por B y le salió bien. Lo que pasa es que Croacia tiene una economía pues todavía no muy estructurada, y después de un periodo en que todo fue bien, pues ahora ha ido bastante para atrás. Portugal, la verdad es que lo ha replicado bastante bien y están no a los niveles españoles, pero a niveles muy altos. Italia, bueno, en Italia yo tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años pues trasladando el modelo a la Toscana, y la Toscana tiene en estos momentos más donantes que España. Antes las Toscanas son 4 millones de habitantes también, pero realmente aquello funciona. Es decir, si tú lo aplicas de una forma estricta, las Ujú. cosas funcionan perfectamente, y en países pues ya más lejanos, la verdad es que cosas de nuestro modelo pues se han trasladado a América Latina, y América Latina tiene países como Argentina, como Brasil, como alguna zona de Brasil, como Uruguay, que están en cifras europeas, y eso pues no es fácil realmente con su estructura. O se ha trasladado a Australia o a Canadá. Estados Unidos ha tomado cosas de nuestro sistema. Lo que pasa es que la sanidad norteamericana es tan distinta a la nuestra que muchas de las cosas es imposible trasladarlas. Pero realmente muchas de las cosas que han hecho que Estados Unidos en los últimos años haya incrementado muy sensiblemente su tasa de donación están tomadas del modelo español, y son poner una persona responsable en cada unidad de vigilancia intensiva, el entrenarlos, el coordinarlos. La verdad es que todo eso lo han tomado también de nosotros. Ujú. Pero a pesar de tomar todos estos aprendizajes, sigue habiendo déficit de órganos y de tejidos. ¿Qué se puede hacer? ¿Órganos de animales, células madre? ¿Qué métodos recomendarías? Bueno, a ver, en los trasplantes siempre va a haber déficit por una razón, porque cuanto más órganos tienes, por ejemplo, los trasplantes de órganos, vamos por partes. Los trasplantes de órganos. Los trasplantes de órganos siempre va a haber déficit, porque si tú aumentas mucho la donación, la producción de esos órganos, siempre la demanda va por delante. La verdad es que solamente en determinados. ¿Por qué? Pues porque se trasplantan gentes en enfermos en situación mucho más grave o con mucha más edad. Yo recuerdo, para que os hagáis una idea, que cuando yo era residente, pues bueno, un donante de más de 50 años decíamos que era ya muy mayor para donar, y lo mismo con un receptor. Bueno, un receptor, pues porque los resultados eran tan malos que una persona que tuviese ya 55 o 60 años tenía todas las probabilidades de morirse en el intento. Hoy estamos con donantes, en el caso del riñón, pues de más de 80 y hasta incluso algunos de más de 90 años, y receptores de la misma edad. Se han trasplantado de más de 80 y de más de 90. Claro, eso hace que el número de receptores aumente, que hagas lo que hagas, siempre vaya a haber más y más receptores. Si tú tienes muchos corazones, pues vas a trasplantar a muchos más enfermos que de otra manera le ofrecerías otra solución, pues no tan agresiva como el trasplante. Con pulmón pasa exactamente lo mismo. Yo solamente he visto un caso en que realmente se ha producido un descenso, y además muy importante, de la demanda de un órgano. Un caso realmente muy feliz, que ha sido la irrupción de los medicamentos antivirus C. Eso la verdad es Ujú. que ha hecho disminuir de una forma radical, pero vamos, tan radical que la lista de espera para un trasplante de hígado, que venía a ser pues en cada momento cercana a los 1000 y pico, pues en estos momentos está no más allá de 300, 400. O sea, ha sido una reducción realmente espectacular. Pero vamos, quitando situaciones de ese tipo, pues por ejemplo, cada vez hay más Ujú. demanda de trasplante de riñón, porque cada vez hay más diabetes, hay más hipertensión, y las personas tienen más y más edad, ¿no? O sea, que más tienes, pues más necesitas. Eso en lo que se refiere a los órganos. En lo que se refiere a los tejidos, en general,
A ver, aquí la desproporción oferta-demanda no está tan clara. Si realmente se aprieta, se pisa el acelerador en la donación de tejidos, no debería haber déficit ni de piel, ni de córnea, ni de huesos. O sea, aquí está en el esfuerzo que se ponga, porque el donante de tejidos es un donante, por decirlo así, mucho más sencillo que el de órganos. No necesita estar ni muerte cerebral, ni con toda la parafernalia del corazón parado. Es decir, es distinto. Aquí, si un país tiene déficit de tejidos, es porque no se ha planteado en serio que hay que obtener más. Pero claro, como digo, esto es una perspectiva pues muy española, por decirlo así. A nivel internacional, pues hay que buscar otras posibilidades, y en estos momentos pues son muchas. Siempre digo que lo bueno que tienen los trasplantes es que nunca te aburres. Es decir, siempre hay una vía de innovación bueno, que tardará más o menos años en funcionar, pero que ahí está. Los órganos de animales, pues los órganos de animales han sido la eterna promesa de los trasplantes desde hace muchos años. Y bueno, órganos realmente no han funcionado hasta ahora, al menos de una forma definitiva, pero sí tejidos. Las válvulas de corazón, las válvulas cardíacas de cerdo, pues han funcionado. Algunos tejidos como las fascias y todo esto, pues se obtienen de animales sin mayor problema. Eh, Últimamente, sobre todo en los últimos años, se han dado bueno, se ha dedicado mucha atención a la generación de animales. ¿Por qué? Pues porque de animales que pudieran servir sus órganos para trasplantar al ser humano. Y se han hecho pruebas, se han hecho 2 trasplantes cardíacos de cerdos genéticamente Ujú. modificados. Los 2 han funcionado durante un cierto tiempo, pero finalmente el paciente ha fallecido. Y se han trasplantado también riñones de estos cerdos. Lo que pasa es que no en personas vivas, sino en personas en muerte cerebral, donde realmente se ha creado pues un modelo experimental para ver si realmente aquello funciona o no funciona. Bueno, en este tema, que en realidad es viejo, porque ya en los años 90 pues, se investigó bastante en el asunto, lo que ha representado un antes y un después ha sido la introducción de la metodología CRISPR, porque ha permitido modificar genéticamente los animales, cambiarles toda una serie de genes responsables pues, del rechazo interespecies o de la trombosis. En fin, se le hace una serie de modificaciones. En el caso del cerdo, pues, por ejemplo, una de las cosas que se modifica en el corazón es reducir el crecimiento del corazón trasplantado, que no siga creciendo, porque el cerdo se utiliza por muchas razones. Una es que primero que se reproducen muy fácilmente, a diferencia de otros animales. Segundo, que se pueden escoger del tamaño deseado. Pero claro, tienen también problemas. Por ejemplo, que una vez trasplantado el corazón a un tamaño adecuado, pues resulta que ese corazón, esto se ha visto en experiencias trasplantando corazones de cerdo a monos como receptores, pues se ha visto que uno de los problemas es que ese corazón sigue creciendo. Y entonces ha habido que modificar genéticamente ese corazón para que no siga creciendo. Es decir, bueno, todo esto hace 20 años era inviable y sin embargo hoy pues se ha trabajado, hay una serie de industrias en Estados Unidos, en Alemania, en China, que están trabajando en esta vía y yo creo que tardará más o menos, pero que esto es una vía que va a funcionar. Al mismo tiempo, este año que hemos acabado ahora, en el 2023, pues ha visto también una experiencia muy interesante también de creación de órganos animales que puedan trasplantarse al hombre. Una experiencia que inició un español, que fue Juan Carlos Espisúa, que es la creación de órganos quiméricos. Órganos quiméricos en la que los cerdos realmente se utilizan como incubadoras de células madre humanas para generar esos órganos. Espisúa dio los primeros pasos, pero después pues, ha sido un equipo chino, la Universidad de Cantón, donde también trabaja un investigador español, los que realmente han dado un paso de gigante que se publicó en revista de alto impacto en este año, y esa puede ser una vía también de generación de órganos de animales. O sea, como digo, esas son 2 vías que están ahí. Y luego lo de las células madre, pues las células madre también han sido la eterna promesa de los trasplantes, que la verdad es que luego se ha quedado
en bastante menos de lo que uno pensaba. Pero no obstante, sí que sirven para la creación, ya se están utilizando en la creación de órganos bioartificiales. ¿Eso qué es? Bueno, pues son complejos en los que se juntan esas células madre con matrices y con esto se puede crear, pues, por ejemplo, piel artificial o se pueden crear pues, otros órganos en los que es una unión de una matriz hecha pues, con polímero o de distintos materiales y que después se humaniza, por decirlo así, con esas células madre. Bueno, es otra vía que no va a sustituir totalmente a los órganos, pero que puede realmente ser un complemento de ellos. Luego hay otra cosa de la que se habla mucho, que son las bioimpresoras. Es decir, eso Es verdad. de tener una impresora 3D, imprimir un corazón o un hígado. Bueno, esto a día de hoy es ciencia ficción, porque efectivamente las bioimpresoras funcionan para fabricar tejidos planos. Pues lo que decía antes de la piel, realmente sí se están fabricando láminas de piel que después se pueden utilizar en grandes quemados, por ejemplo, o si están utilizando huesos, se están fabricando huesos que se pueden utilizar pues, para reemplazar tejidos, huesos fracturados o huesos que se tienen que extirpar por un tumor. Bueno, pues todo esto es perfectamente posible. Pero lo que ya no es posible con la tecnología actual es fabricar órganos en tres dimensiones. O sea, uno no puede fabricar con esta tecnología hasta ahora un riñón, un hígado, un corazón. ¿Por qué? Pues porque no disponemos todavía de las tintas, entre comillas, adecuadas. Es decir, un riñón, por ejemplo, un ejemplo, un riñón, para fabricar un riñón habría que poner 35 tipos de células distintas. Claro, eso no está, que recayeran sobre una armadura y sobre esa armadura que se fabricara el riñón. Bueno, eso es muy bonito, pero hoy por hoy es ciencia ficción, lo cual no quiere decir que en el futuro no se puedan conseguir, ¿eh? Es otra vía más, es decir, como digo, son todas estas vías que están ahí, que algunas serán vías muertas, pero que otras estoy seguro de que tarde o temprano pues darán sus frutos, ¿eh? Ujú. Rafael, voy a leerte unas palabras, una respuesta textual tuya a una entrevista que diste. En relación a los trasplantes, si haces una encuesta a la población española, solo un 60% rellenaría la casilla de donar los órganos. Sin embargo, cuando se entrevista a la familia, se consigue el sí en un 85% de los casos. ¿Esto cómo se consigue? Porque ya comentaste al principio que es una de las piezas clave. Claro, es que, vamos a ver, a veces las cosas más sencillas son las que sirven para dar la vuelta a una situación. ¿Por qué el modelo español funcionó y en otros países no funcionaba? Pues porque lo que yo llamo la concepción clásica de la donación, el modelo clásico de donación que tenían, que existía en España y que existía en la mayoría de los países desarrollados. Claro, un país que no está desarrollado, que no tiene unidades de vigilancia intensiva, simplemente no hay donantes porque no tiene estructura. Pero, ¿por qué no funcionaba la donación en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en muchos otros países? Bueno, pues porque la gente pensaba que esto de la donación era el resultado de la generosidad espontánea de la población. Es decir, la idea es, la población es muy generosa y dona sus órganos pues porque sí, porque en un momento determinado piensa que bien, que hay que salvar la vida de otros, y esto no es verdad. Esto no es verdad. Es decir, cuando un familiar se ha fallecido, bueno, pues lo instintivo por parte de la familia es decir, bueno, vamos a enterrarle, vamos a darle sepultura y vamos a olvidarnos del tema. Ujú, Y aunque existen, y cada vez más, pues porque la sociedad española, después de tantos años, está muy concienciada, pues espontáneamente es complicado que esto se produzca. Es necesario que una persona con mucha habilidad realmente se entreviste con la familia. Y no se trata aquí yo creo que las series americanas han hecho mucho daño, porque si uno recuerda pues series americanas, por ejemplo, Urgencias o de este tipo, pues uno ve al médico pidiendo los órganos en un pasillo y llega allí y dice, bueno, es que a ver si me da los órganos. Así no se hace. Una entrevista familiar bien hecha de alguien que realmente sabe, lo primero es informarle a la familia de que ha fallecido
y sobre todo escucharle. A veces hay que escucharla y mucho, hay que pasar una fase de duelo lógica en toda familia que ha perdido a un ser querido y atenderle en todas sus necesidades. Y realmente no hay una solicitud directa de donación de órganos. Los que más experiencia tienen, y en España ha habido muchos equipos con mucha experiencia, pero quizá el que más y el que ha enseñado a más equipos ha sido el equipo de Alicante de coordinación. Y bueno, ellos te decían que realmente si tú sabes escuchar y si tú mantienes esa, bueno, pues esa empatía con la familia muchas veces, entonces sí, es la familia la que te ofrece los órganos. Pero para eso hay que saber comunicar, hay que saber escuchar y eso es lo que hacen que en todas las encuestas realmente no más de un 60% de la población diga espontáneamente que quiere donar los órganos y sin embargo a la hora de la verdad pues sí, las negativas familiares están entre un 12 y un 15%, o sea que entre un 85 y un 88% dicen que sí. Y cuidado, que esos son los datos clásicos, porque en estos momentos lo que se llama los donantes a corazón parado, que son aquellos que no son de muerte cerebral y que este año pues, van a representar cerca de ya un 45% de todos los donantes de órganos, en estos las negativas familiares están tan solo un 5%. ¿Por qué? Pues porque uno de los factores que hace que algunas familias se nieguen es que es difícil explicarles lo que es la muerte cerebral. Es decir, no entienden, y además porque no es fácil de entender si no se lo explica bien, que una persona a la que todavía le late el corazón, pues tenga el cerebro muerto y eso signifique que está muerto. Entonces, Ujú. eso, que no lo entienden hasta algunos médicos, pues realmente es complicado que muchas veces, claro, si la persona realmente tiene el corazón parado con este tipo de donantes, pues es mucho más fácil que se entienda. Pero fíjate si es curioso que, por ejemplo, esos porcentajes del 60% y alrededor de eso, los que dicen que sí, los que dicen que no, bueno, pues nosotros hicimos varias encuestas, una a los inicios de la NT, a principios de los 90, otra a finales de los 90 y otra ya ha entrado el siglo XXI, no sé si fue el 2007, 2008. Y entonces los porcentajes de personas que espontáneamente decían sí a la donación no habían cambiado en esos veintitantos años. O sea, la donación en España se había multiplicado por 3, por 4, habíamos pasado de la cola a ser los primeros del mundo, pero cuidado porque los que decían espontáneamente yo quiero donar los órganos, eso no habían cambiado ni mucho, ni poco, ni nada. Claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que la donación depende de factores externos y no de la generosidad innata de la población. Que sí, que la población tiene que ser generosa, que eso no cabe ninguna duda, que tiene que haber un caldo de cultivo para que realmente cuando se le explica las personas reaccionen así. Pero que eso no es todo. O, por ejemplo, otra cosa que muestra que eso no es todo es que en España están donando al mismo nivel los españoles nacidos en España que los inmigrantes. Muchos Importante de los recordarlo cuales, también. muchos de los cuales proceden de países donde la donación de órganos no existe. Entonces, bueno, tenemos algunos problemas con algunos tipos, con algunas etnias, por ejemplo, los asiáticos, muy complicado, tienen una cultura completamente distinta y muy complicado, pero sin embargo, otras etnias, la verdad es que los latinoamericanos donan exactamente igual que los españoles, los magrebíes, pues con algunos problemas, pero también, y en fin, y los de Europa del Este exactamente igual que los españoles, o sea que realmente es muy importante porque está en la base de nuestro modelo entender esto. O sea, la donación no es espontánea, la donación hay que trabajársela y para eso hace falta personas que estén muy bien formadas y que realmente manejen el tema con toda la delicadeza y con toda la empatía que es necesaria. Ujú. Rafael, me gustaría que también nos aclarases un par de cuestiones que son muy recurrentes, como si todos somos donantes o no, eh, si no se dice lo contrario, y también sobre el tema de la X, de llevar una tarjetita con una X. Vamos a ver, el tema de todo el mundo es donante mientras no se diga lo contrario es un eslogan más o menos afortunado que se introdujo en la ley del 79 y que fue una copia de la ley francesa que se hizo entonces. Lo que pasa es que eso es una cosa que jamás se ha utilizado y que jamás se va a utilizar. Primero porque, a ver, hay que entender la situación de un médico al que se le ha muerto un enfermo
Y naturalmente el enfermo ni ha dicho que sí, ni que no, ni que ha dicho en vida si no quería ser donante y tal. No puedes imponer a la familia, mire usted, pues por ley va a ser donante y se Ujú, acabó la discusión. Bueno, eso no se puede hacer. Y además, si se hiciera, crearía un rechazo por parte de la población a la donación de órganos y a quien hiciera esto, no solamente a quien hiciera, sino realmente a todo el sistema, que sería muy negativo. Eso no se ha hecho ni se va a hacer nunca. Ahora, bien es cierto que, bueno, pues puede servir de alguna manera cuando no se ha dejado nada escrito antes, que es la mayoría de los casos, ni hay ningún familiar para consultar, porque entonces hay que consultar al juez y, bueno, pues realmente entonces uno se puede apoyar en que la ley española, pues si no hay ningún tipo de negación, pues el juez estará más proclive a decir que sí. Esta es la situación, o sea, realmente las leyes de consentimiento presunto, que es como se llama eso de todo el mundo es donante, si no ha dicho lo contrario, existen en casi todos los países, porque han ido cambiando, han ido cambiando. Y hay mucha gente que quiere resumir el modelo español diciendo, no, es que es así, bueno, la ley española es exactamente igual que la francesa, que la holandesa, que la italiana, porque todos han cambiado lo mismo y en estos momentos la mayoría de las leyes son así. Y una ley por sí solo, desde luego, no te da más donantes. Y el tema de la tarjeta de donante, vamos a ver, nosotros no nos hemos apoyado nunca ni hemos hecho excesivo hincapié en el tema de la tarjeta. ¿Por qué? Pues porque realmente ni el tema de la tarjeta ni el tema de las campañas de donación. Porque en todo esto, en sanidad, uno tiene que saber realmente dónde pone los mayores esfuerzos y dónde pone los recursos. Las tarjetas de donante, pues realmente sí, son un testimonio de que en vida pues se quería realmente donar los órganos y en ese sentido pues pueden ser útiles si fallece una persona y se le encuentra esa tarjeta en la cartera o lo llevan al teléfono. Bueno, pues realmente, desde luego, malas no son. Lo que pasa es que incidir y poner todos los esfuerzos en tener más tarjetas, que es lo que históricamente han hecho muchos países y lo que aquí, pues, por ejemplo, algunas asociaciones de enfermos, muy bien, bueno, con muy buena voluntad, sin duda, pues realmente yo al final siempre acabo diciendo, pero bueno, ¿vosotros queréis más donantes o más tarjetas? Vamos a dejar claro esto, porque son temas absolutamente distintos. Y si uno se dedica simplemente a tener más tarjetas y decir que con eso hay más donantes, pues bueno, pues me parece muy bien, pero lo que pasa es que no es verdad. Más tarjetas no hay más donantes. Y muchas veces, pues eso, y las campañas de donación, eh, yo siempre digo que sirven para convencer al que ya está convencido. Es decir, si tú haces una campaña de donación, por ejemplo, pones carteles o, bueno, pues sí, los que ya están convencidos de donar, pues siguen convencidos y muchos de esos se sacan una tarjeta. Vale, pero desde luego al que no está convencido de donar o al que está manifiestamente en contra, por la razón que sea, tú no le convences así. O sea que no critico a ninguno de estos medios, ni la campaña, ni las tarjetas, ni nada por el estilo. Lo que digo es que lo que no puede hacer uno es idolatrar el tema de la tarjeta y decir, bueno, es que mi objetivo es que haya más tarjetas. No, mire usted, su objetivo no es que haya más tarjetas, es que haya más donantes, que no es lo mismo, ni mucho menos. Entonces, centre usted sus esfuerzos, centre usted el dinero, los recursos que tenga, el dinero que tenga, la gente que tenga, pues en eso, en formar a personas, a los coordinadores, que contacten mejor con la familia y que hagan que realmente haya más donantes, pero donantes de verdad, no donantes teóricos. ujú. Ya para terminar, Rafael, ¿nos podrías dar una visión general, a lo mejor un poco más de números, de qué órganos son los que más se trasplantan, qué tasa de éxito tienen, es decir, cuántos años duran para conocimiento general? Sí. Bueno, vamos a ver, el órgano, vamos a hablar de órganos específicamente, o los tejidos, es todo un mundo. El órgano que más se trasplanta con diferencia es el riñón. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos dos y porque además del trasplante de riñón de cadáver existe el trasplante de riñón de vivo, ¿no? Entonces esto hace que, y además es el órgano en el que hay más demanda. Hay más demanda por lo que comentábamos antes, pues porque eh, la población cada vez es mayor, hay más diabetes, hay más hipertensión, que son las dos causas fundamentales de insuficiencia renal que requieren diálisis y trasplante.
y bueno, pues realmente es mucha la demanda de este órgano. Vamos a concretarlo en España. En España, al año se hacen alrededor de unos 3.500 trasplantes renales. Unos 3.000 y algo suelen ser de cadáver y entre 400, 500, creo que este año va a haber unos pocos más, pues son de vivo. ¿Qué supervivencia tienen? A ver, eso hay varias formas de decirlo. Por una parte está la supervivencia del órgano a los 5, a los 10 años. La supervivencia del órgano a los 5 años está en estos momentos muy elevada, es del orden del 80 al 90% y a los 10 años pues un poco menor. Después el hígado, después del riñón el siguiente de demanda es el hígado. El hígado en España, como decía antes, la demanda ha caído como consecuencia de... ¿Por qué? Pues porque antes hepatopatías, virus C positivas, pues eran del orden de un 40% o más en las listas de espera. Tanto hepatitis C, sin más, como los carcinomas sobre riñón, sobre hígado con hepatitis C, es decir, aquello era un desastre. En algunas listas de espera podían representar la mitad de los pacientes. Y hoy eso, afortunadamente, pues ha desaparecido. Pero en todo caso, en España se vienen a hacer del orden de 1.000, 1.100, 1.200 trasplantes de hígado al año. Ujú. La supervivencia del hígado es muy buena. Es un órgano que si realmente no tiene un accidente, no tiene una causa de pérdida del injerto en los primeros tiempos, en los primeros meses, años, pues hay muchos trasplantados hepáticos que llegan más de 20, más de 25 años, o sea que realmente tiene una supervivencia muy buena. La supervivencia a los 5 años pues está en un 70 y tantos por ciento, pero luego se estabiliza y bueno, la verdad es que es muy bueno. El trasplante, el siguiente en número es el de corazón o de pulmón, depende. En España se hacen más pulmones que corazones, aunque habitualmente es al revés. Pero los pulmones pues se pueden hacer 400 y pico, 500 al año. Y aquí más que dar supervivencia, bueno, aquí y en todos los órganos, ¿eh? Yo estoy dando unas tasas generales, pero en general la supervivencia no depende tanto del tipo de trasplante, sino de la enfermedad por la que se ha trasplantado esa persona. O sea, Ujú. no es lo mismo un trasplante renal que se hace a una glomerulonefritis que un trasplante renal que se hace a un diabético. No es lo mismo. No es lo mismo ni depende mucho del estado, por ejemplo, de los vasos, de si tiene más o menos arteriosclerosis esa persona. Y en el caso del corazón, pues tres cuartos de lo mismo. No es lo mismo trasplantar un corazón sano a una persona joven, que la supervivencia pues, puede ser de muchos años, que una insuficiencia cardíaca en una persona de 60 y tantos, de 70 años, que bueno, un trasplante cardíaco en esas tesituras, pues puede durar 5, 6, 10 años, todo lo más, pero realmente no. Un trasplante no hace eterno a nadie. Y el pulmón, pues lo mismo, depende mucho de la enfermedad de base. No es lo mismo trasplantar pues por una fibrosis o depende mucho de la enfermedad de base. El pulmón es uno de los órganos más delicados. Y la verdad es que es un trasplante muy complejo, pero que afortunadamente se ha desarrollado mucho y en los últimos años, como digo, pues se llegan a hacer 400 y pico, 500 trasplantes al año y la verdad es que con una buena supervivencia en aquellas enfermedades, sobre todo, que no continúan activas. Lo peor de una enfermedad que se trasplanta es que la enfermedad siga activa y pueda realmente destrozar el órgano que se ha trasplantado. Y luego el más delicado de todos, sin duda, es el intestino. El intestino habitualmente se hacen muy poquitos al año. En España se pueden hacer. El año que más se hicieron creo que fueron 11 o 12, pero habitualmente pues se hacen 4, 5, 6, casi todos en niños y muchos son los trasplantes combinados o los clusters, porque en racimo, porque son hasta 6 y 7 órganos. Es el hígado, intestino, estómago, páncreas, a veces riñón. Es decir, eso se hace en niños de 2, 3, 4 años y es probablemente la cirugía, o sin probablemente, la cirugía más compleja que hay en el trasplante. Son intervenciones de 18 horas que se hacen con microscopio y realmente los cirujanos que las llevan a cabo son verdaderos artistas, no se les puede llamar otra cosa. Y bueno, pues la verdad es que es un trasplante muy complicado, pero los que van bien, la verdad que tienen muy buena supervivencia. No hace tanto tiempo como otros trasplantes que se hacen, pero bueno,
ya personas que llevan más de 15 años con un trasplante de intestino, niños que ya son adultos y bueno, pues va adelante, ¿no? Es un mundo muy complejo en el que hay de todo, evidentemente, hay buenos resultados, no, otros no tan buenos, pero lo que sí es cierto es que todos los tipos de trasplante van mejorando poco a poco sus resultados porque hay mejor cuidado posoperatorio, porque hay mejores medicamentos antirrechazo, mejor tratamiento de las infecciones, de todo tipo de complicaciones y bueno, pues todo va prosperando día a día. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, pues encantado y espero que os haya servido.